Bien, bueno, mientras eh, afinamos los detalles en cuanto a la grabación, también yo me voy a sujetar al cronómetro por aquí, porque uno, si bien siempre intenta ser específico, concreto, sabemos que a veces en el afán de la palabra uno puede llegar a pasarse. Así que bueno, vamos a ser específicos. Eh, Cuando uno participa de este tipo de convocatorias tan llenas de la gracia del Señor, se puede palpar esa gracia, se puede a la distancia sentir. Eh, Uno trata de tener incorporadas las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba ahí en su carta a los romanos de no edificar sobre cimiento o sobre fundamento ajeno. Así que lo que queremos hacer es principalmente ser colaboradores, colaborar con la construcción de un pensamiento que ya se está edificando y un pensamiento que está dentro de un sistema de vida. Así que esta expresión solo va a tener un fin y es ser una voz de alerta. Como un amado hermano siempre nos dice, es un llamado a la atención, eh, para que podamos, como siempre decimos aquí, para avisarle al amigo de un amigo. No es que esto nos ocurra a nosotros, sino que el amigo de un amigo seguramente le puede llegar a pasar o estar pasando. Eh, es muy probable que en esta conversación o en esta disertación haya expresiones un tanto conocidas y con las cuales esperemos no hacer llover sobre mojado, pero sí creo que son fundamentales estas expresiones, independientemente de que sean conocidas seguramente por todos, para la temporada que estamos transitando en el Señor. Así que, en definitiva, para mí repetir nunca fue ni será un problema y para todos termina siendo necesario. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque hace mucho tiempo, amados, que el Señor no nos daba acceso a tanta luz. Yo creo que me animo a decir siglos que la iglesia no era expuesta a tanta luz por parte del Señor y bueno, para lo cual estamos muy agradecidos al Padre que nos permita transitar en estos tiempos en los que yo llamo los tiempos del apóstol Juan Balistreri, y de tantos hombres del Señor que nos traen tanta luz, tanta posibilidad de acceso a la luz del Padre. Como decía, me animo a decir que hace siglos que esto no ocurría en la iglesia, pero también estamos en tiempos de mucha gente comiendo de esta luz, eh, pero sin disciplina. Gente buscando saciarse, pero sin una disciplina, sin un orden, algo que sea sistemático, sin alimentarse conforme a un sistema. Eh, Mucha gente comiendo, no entendiendo muy bien qué come y para qué come. O sea, hay luz, hay entendimiento, hay comida de sobra, pero bueno, necesitamos un poquito de orden ahí. Y en este que a veces ocurre de gente comiendo sin disciplina, también podemos ver a muchas personas que en el mejor de los casos muy bien intencionadas, pero que no saben si quieren ser cocineros, si quieren ser nutricionistas, si quieren ser mozos que sirven la mesa, si quieren ser el dueño del restaurante. Entonces, tenemos nosotros que tener un poquito de alerta, una voz de alerta en eso, porque ahí es donde comienza a tomar relevancia la oración como un órgano disciplinador de la comida. Es muy importante entender que si hay algo que nos ordena es la oración.
La oración nos disciplina para comer, porque hay un punto central, amados. Nosotros siempre vamos a orar de lo que estemos alimentados. Y la oración nos va a permitir identificar cómo estamos alimentados y de qué estamos alimentados. Puntualmente la oración nos va a permitir identificar si estamos orando o comiendo nutrientes o estamos comiendo o siendo alimentados de lo que nos gusta. Y si somos sinceros en la oración, si abrimos verdaderamente el corazón al Padre, vamos a ser muy aclarados en este tema, en este punto. Y de ahí que siempre decimos en las conversaciones con mi esposa, con algunos hermanos, que oración y nutrición están intrínsecamente ligadas, están muy unidas entre sí. Es muy importante entender la importancia de la oración en la nutrición, pero también la importancia de qué nos nutrimos a la hora de orar. ¿Qué significaría nutrirse en nuestros ámbitos? Sabemos lo que puede llegar a ser nutrirse desde lo académico quizás, o nutrirse desde el punto de vista médico, pero nutrirse dentro de nuestros ámbitos no es otra cosa, o no sería otra cosa que creer a la palabra de fe que se nos administra, y que sea esa palabra la que nos gobierne los pensamientos, que sea esa palabra la que nos gobierne las emociones, las finanzas, las acciones y, como decimos, las oraciones. Eh, por eso es importante también que podamos diferenciar entre nutrirnos y solo comer. Hay una gran diferencia entre comer para nutrirse y comer porque uno quiere saciar un apetito. Porque nosotros vamos a ser tan efectivos en el propósito eterno, en la administración que se nos entregue o las cuestiones que se nos entreguen a administrar, como podamos identificar esta cuestión de comer para nutrirnos o comer porque hay que comer. Eh, ¿Qué es nutrirnos? También podemos entender que nutrirnos es comer disciplinados, es comer bajo dieta, es comer según objetivos planteados por las administraciones a las que pertenecemos. De eso se trata nutrirnos. Eh, Porque, amados, tenemos un gran problema en el comer indisciplinadamente. Comer sin disciplinarnos produce, espero que el término que voy a utilizar sea tanto en Venezuela como en Colombia el mismo término, ¿sí? Que se entienda. Y si no, pónganme una manito ahí, háganme señas de que el término es fuera de lugar. Pero comer sin disciplina produce glotonería, ¿sí? Que uno quede como un glotón, que come por comer y termina perjudicando el cuerpo. El cuerpo es perjudicado cuando comemos por comer. La glotonería produce dos cosas. Por un lado, arrogancia. Y esa arrogancia nos deja fuertes, pero para combatir contra la palabra. Por eso es muy importante identificar cómo estamos comiendo, lo reitero, porque podemos terminar con determinada arrogancia y en lugar de combatir contra lo que combate en función de que Cristo no sea conocido, amados, podemos terminar combatiendo contra la palabra de verdad. Nos deja débiles para combatir contra la debilidad de nuestros propios miembros. Eso es lo que hace la glotonería, nos deja débiles. Aunque parece que estamos comiendo, en realidad no estamos comiendo. Hay personas en el punto físico o en el plano físico que comen mucho, pero están anémicas porque no comen nutrientes. Eh, Necesitamos recordar que si hay algo que anula la arrogancia, que viene, como decimos, producto de una glotonería muchas veces, es el poder de la gracia. Y la gracia es el único poder que tenemos para vencer el pecado.
Entonces, es muy importante entender que podamos comer con centralizados, bajo dieta, ordenados y disciplinados. Y por otro lado, la glotonería atrae alimentadores conforme a las ganas de comer. Eso es lo que genera la glotonería. Yo tengo muchas ganas de comer y si ese hambre no está canalizado por el espíritu, amados, es muy probable que seamos alimentados por personas que tengan simplemente la función en esta tierra de saciar ganas de comer y nada más. Ahí podemos utilizar dos expresiones del apóstol Pablo. Una está en el capítulo 3 de Filipenses, puntualmente en el verso 19, pero yo voy a leer desde el 18. El apóstol Pablo decía, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y ahora les digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Y acá Pablo utiliza una expresión muy dura, eh, pero efectiva, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. También Pablo utiliza una expresión en una advertencia que le habla a Timoteo, le envía a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, en el verso 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana, perdón, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, amados, tenemos que entender que si no somos alimentados ordenadamente, si nuestra alimentación es indisciplinada, lo que va a ocurrir es que atraigamos alimentadores conforme a eso. Y cuando la alimentación es indisciplinada, va a terminar generando lo que las escrituras describen como apariencia de piedad. Yo considero la apariencia de piedad más peligrosa que la maldad en sí misma, porque la maldad es fácilmente identificable, uno se da cuenta, uno la ve, uno la nota, la percibe en sí mismo, pero la apariencia de piedad tiene la característica de generar falsa fortaleza espiritual. La persona se cree fuerte, pero verdaderamente está débil. Nosotros tenemos una manera de darnos cuenta si hay falsa apariencia de piedad, o mejor dicho, si hay apariencia de piedad, si hay falsa fortaleza espiritual, si nos estamos nutriendo mal o nos estamos nutriendo conforme al espíritu. Y esto básicamente podemos hacernos un test. Si hay mucha comida, pero abundan las debilidades, abunda la necesidad de que aflore el hombre, que aflore la humanidad, es porque estamos frente a un desorden alimentario. Tenemos que correr a la oración para identificar ese desorden. Si los miedos, las dudas, las debilidades, los pecados afloran, amados, hay un solo origen, es que la alimentación está siendo indisciplinada. Cuando una persona dice, pero yo voy a todas las reuniones, yo me convoco en todos los Zoom, yo estoy siendo, leo las escrituras, estoy siendo nutrido por los apóstoles, o por lo menos estoy mirando al apóstol 1, al apóstol 2, al apóstol 3, etcétera, etcétera. Veo al pastor, amados, pero afloran los miedos, las debilidades, los pecados, tenemos que darnos cuenta que estamos ante una alimentación que no está siendo disciplinada. En pocas palabras, cuando la alimentación es indisciplinada, hay poca luz, hay poca claridad, hay poco orden, hay mucho peso. ¿Y qué empieza a ocurrir?
y esto es para identificarlo y qué bueno que podamos darnos cuenta. La palabra es relativizada, empiezan los, no es tan así, o creo que el pastor Harley está equivocado con lo que está expresando, o puede mejorarse lo que dice. Se relativiza la santidad, se relativiza la urgencia del Evangelio. Empiezan a relativizarse las cuestiones que para el Señor son prioritarias. Amados, un cuerpo mal alimentado siempre equivale a un cuerpo inestable física y emocionalmente. Eso es lo que ocurre cuando hay un cuerpo mal alimentado. Es como que se genera una contaminación en la manera de pensar y en la manera de gestionar la vida. No hay claridad a la hora de gestionar. Es imposible que con la mente contaminada se tomen buenas decisiones. Con la mente contaminada, nunca las decisiones que tomemos serán las decisiones que el propósito eterno nos demanda. Es más, habitualmente la persona que no está alimentada conforme a una alimentación ordenada y disciplinada, termina tomando decisiones contra el propósito eterno, pero cree que las está tomando a favor. Y ejemplos tenemos varios y vastos, que el tiempo no nos daría para ponerlos en esta consideración. Este es el hechizo del cual Pablo le hablaba a los Gálatas, ahí en Gálatas 3:1, cuando les dice, ¿quién lo fascinó? ¿Quién lo fascinó? En pocas palabras, Pablo les estaba diciendo, vuelvan en sí, dejen de alimentarse adánicamente y de toda esa religiosidad adánica y vuelvan al espíritu, vuelvan a la alimentación que yo les enseñé. A la alimentación ordenada que Pablo les dice, ustedes aprendieron a Cristo, fue exactamente presentado entre ustedes. ¿Qué empezaron a comer? En pocas palabras. Entonces, necesitamos volver, y vuelvo sobre mis palabras para afirmar este concepto, volver, si lo dejamos, o nunca encontrarnos con una alimentación indisciplinada. Cuando identificamos que la alimentación ha sido indisciplinada, empezamos a ver estos síntomas, no hay mucho para hacer, amados. No hay que salir corriendo a hacer, sino que es tiempo de sentarse, a ordenarse para comer verdaderamente Cristo. Uno a veces puede decir, pero si yo escucho mensajes, eso no significa que esté comiendo Cristo, sino que quizás esté comiendo mensajes. Tiene mucho que ver con cómo nos predisponemos a la hora de presentarnos a comer. Amados, comer Cristo es un poder arrollador contra las debilidades. No estoy descubriendo nada con esto, pero es bueno que en una mañana como esta podamos afirmarlo. Que cuando comemos del Señor es un poder arrollador, es un poder verdaderamente devastador contra las hechanzas de esas debilidades que tanto quieren posicionarse para entorpecernos en nuestra comunión con el Padre. Amados, la comida Cristo hará funcionar el discernimiento para algo específico, para saber seleccionar qué, cómo, cuándo y dónde comer. El Señor no es desordenado y siempre Él sabrá guiarnos en la manera de comer, cuándo comer, cómo comer y dónde comer. Nosotros tenemos que recordar esto, no todo alimento que ingerimos es un nutriente, por más que tenga apariencia de nutriente. Y acá es donde tenemos que entrar en algo un poco más álgido.
y es recordar que el fin del Evangelio no es que seamos enseñados, el fin del Evangelio es que seamos nutridos. De eso se trata el Evangelio, nutrición, no enseñanza. Aunque la enseñanza es buena, pero la nutrición es el objetivo del Evangelio, que seamos nutridos por Cristo. Cuando el Evangelio, amados, es recibido como enseñanza, de acá es donde tiene que funcionar la predisposición en oración. Cuando el Evangelio es recibido como enseñanza, lo que produce es una creencia. Y la creencia va a terminar produciendo tradiciones. Y las tradiciones tienen el poder de anular el Evangelio, no en el Evangelio en sí mismo, porque el Evangelio tiene un poder de avance por sí solo, sino lo anulan en nosotros. Anulan las tradiciones, el poder del Evangelio en nosotros. Y ese poder anulado es lo que estaría deteniendo el avance y la expansión de Cristo en nuestro interior. Amados, pero cuando el Evangelio es recibido como Cristo, ahí es imposible que no produzca fruto. Cuando el Evangelio es recibido como Cristo, siempre va a producir expansión, el aumento de Cristo en nosotros. Por eso es importante saber y predisponernos, saber cómo lo estamos recibiendo y predisponernos para recibirlo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero seguramente al amigo de un amigo le pasó que cuando nos sentamos a oír el Evangelio, a los apóstoles, a los pastores que nos administran la palabra, muchas veces solemos presentarnos a oír con la necesidad de que esa persona nos confirme lo que ya sabemos. En lugar de sentarnos a oír para comer, nos sentamos para que nos cuente lo que teóricamente nosotros ya sabemos. Nos ponemos como catadores del mensaje, catadores de la palabra, pero no como comensales. Y yo creo que en estos tiempos que tanto cocinero prolifera, qué bueno que podamos volver a ser comensales de una comida ordenada, que nos enseñen a comer y que nos den de comer y que nos predispongamos a comer. Amados, el génesis del Evangelio es la expansión del Evangelio. O sea, el Evangelio fue diseñado para expandirse. El Evangelio no fue diseñado para ser observado y para ser enseñado. Es expansión. ¿Y cómo se expande el Evangelio? Por la comida que comen y asimilan los santos, por los nutrientes que el Evangelio produce y reproduce en los santos. Entonces aquí tenemos que venir a un punto, y ahí es donde estamos empezando a terminar. No es sano comer lo que queremos, sino lo que se nos sirve a la mesa. Es hora de participar, amados, verdaderamente en la mesa del Señor. La mesa del Señor no es un ritual, sino que es un lugar donde somos servidos y comemos una sola comida, y esa comida es Cristo. Cristo es servido en la mesa del Señor, pero no de la manera que nosotros querramos comerlo, sino en la manera en que Él ha sido o Él ha definido dispensarse. La mesa del Señor tiene protocolos para comer. No podemos comer por comer. Y esto no es, les recuerdo, les reitero y afirmo este pensamiento, la mesa del Señor no es un momento para comer quizás un domingo, un sábado, el día de reunión, en un momento ritual. La mesa del Señor es cuando Cristo es servido y es dispensado. Amados, ahí en Primera de Corintios capítulo 11, había un lío bárbaro, como decimos aquí en Argentina, un problemón para a la hora de sentarse a comer en la mesa del Señor. Ese problema se suscitaba por la falta de protocolo a la hora de comer.
Cuando vamos a comer, tenemos que saber que debe ser guiado esa comida por un protocolo. La mesa del Señor tiene protocolos. Cuando Cristo es servido, se come bajo protocolo. Amados, si queremos comer Cristo, tenemos que rescatar una expresión del Señor Jesús para que sea preparado el estómago. El Señor caminó en la tierra, hubo una expresión fundamental y esa expresión es la que yo digo, expresión prepara estómagos a la hora de comer. Y él dijo, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cuál es el objetivo de estas palabras o traer estas palabras del Señor a este tiempo? Es que para predisponernos a comer como el Padre ha diseñado que comamos bajo protocolo, tenemos que estar dispuestos a una sola cosa y es vivir conforme a su voluntad. Eso hará que no erremos a la hora de predisponernos para comer. Y por eso yo quiero destacar unos puntos, o entendiendo esto, sobre una alimentación saludable. Vamos a hacernos algunas preguntas. Considero que esto quedará grabado, así que estas preguntas estarán a disposición para ver si estamos comiendo o estamos bajo una alimentación saludable y que está ordenada y con los protocolos correctos. Una pregunta es, ¿tengo hambre o tengo ganas de comer? Hace un tiempo, para ordenar una dieta junto con mi esposa, para ordenarnos en la manera de alimentarnos, fuimos a una nutricionista. Se dice así, también allí, un profesional de la nutrición. Y uno le expresaba y le manifestaba que a veces después de comer se queda con hambre. Entonces ella nos decía, si te alimentaste, no es hambre, es ganas de comer. Entonces nosotros tenemos que, y decía, y esas ganas de comer pueden ser ordenadas. Podés tener disciplina para comer. Parecía que me estaba predicando la nutricionista. Entonces, ahí cada vez que voy a sentarme a comer junto a mi familia, con mi esposa y demás, y uno se queda con esas ganas, mi pregunta es, ¿tengo hambre o ganas de comer? Lo segundo es, ¿comer ordenado o como porque hay que comer? O sea, voy a la reunión, me siento a oír ordenadamente o para saciar o para callar una conciencia de comer. Y la tercera pregunta sería, ¿cómo lo que me demandan las ganas o cómo según un objetivo para alimentarme? Y ahí vendría la cuarta pregunta que podríamos hacernos. ¿Para qué estoy comiendo? ¿Cuál es el fin de esta comida que estoy degustando? Así que, amados, es fundamental el orden para comer y es fundamental saber diferenciar ese orden. Acá entraría otra cuestión, que espero el tiempo me permita ahondar en ella. No es lo mismo el desayuno que la cena, por eso es bueno diferenciar el orden. Yo no puedo comer ravioles con tuco en el desayuno. O sea, sí puedo, pero mi cuerpo empezará a tener algunas manifestaciones. Así que no es lo mismo desayunar que cenar, no es lo mismo almorzar que merendar. No es lo mismo ni en orden de comida, ni en lo que se debe ingerir, ni en el impacto en el cuerpo de cada comida. El impacto del desayuno no es el mismo que el del almuerzo, la merienda o la cena. Amados, oramos para que el Padre nos alerte, nos estorbe, nos libre de comer fuera de su voluntad. Que podamos estar alertas, como aquellos en los tiempos del Señor que esperaban al Mesías, ese era hambre genuino. Ellos estaban esperando al Mesías y no permitieron que sus vientres
se contaminen con la religiosidad adánica de autosatisfacerse, amados. Hay una religiosidad adánica de autosatisfacerse, comiendo para decir que se come, pero que lo hace por ritual, no por hambre del Señor. Amados, porque el Señor, cuando provoca hambre, para cada hambre que Él provoca, da una comida. No sea cosa que terminemos como los religiosos que transitaron desde Malaquías hasta cuando el Señor vino a la tierra, creyendo que estaban comiendo y Dios no les estaba enviando ni un solo bocado. Ellos se armaron una religión durante el silencio del Señor. Y cuando vino la comida, la rechazaron porque estaban saciados de su propia religiosidad. Quiero cerrar con las palabras del Señor, ahí en el capítulo 6 de Juan. Voy a leer algunos textos puntuales, principalmente entre el 27 y el 29, y luego a partir del 50. Con esto estaríamos cerrando la participación. El Señor dijo y dice: trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras del Señor? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra del Señor, que crean en el que Él ha enviado. Es interesante porque ante una pregunta sobre comida o ante una exposición sobre comida, se termina hablando de hacer la voluntad del Señor. Y eso es, el Señor también, en otra oportunidad, Él decía que su comida era hacer la voluntad del Padre. Cuando comemos Cristo, nos aseguramos hacer la voluntad del Señor. Más adelante dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que come no muera. Y para que dejarlo bien afirmado y que le quede claro a todos los que estaban por ahí, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos que contendían entre sí, los que estaban saciados, los que ya habían comido durante 400 años, diciendo: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Se lo está diciendo a gente que creía que tenía vida por haber comido de Moisés, por haber comido la ley. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y en pocas palabras les estaba diciendo, y la de ustedes no, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Más adelante le terminaron diciendo al Señor: dura es esta palabra. Claro, porque el que come o comer Cristo nos va a generar algunas enemistades, amados. Pero tenemos una buena noticia. Si algo produce la comida que es Cristo, es ampliarnos en el conocimiento de Él. Nos mete en la dimensión del Padre plenamente, se nos abre el entendimiento, se nos abre la posibilidad de una mayor intimidad y un mayor conocimiento del Señor. Comer Cristo nos va a mantener siempre en su atmósfera y nos va a permitir
conocer y ser uno con el Padre y disfrutar de las profundidades del Señor. Así que bueno, amados, quería dejarles esta participación, que podamos estar ordenados, que podamos estar firmes en la comida que se nos dispensa y que podamos ser no instrumentos que estén viendo constantemente a ver cómo comen los demás o cómo dan de comer los demás, sino que seamos instrumentos a partir de una buena comida, instrumentos de justicia que expresen el gobierno del Señor en la tierra.